la Universidad, ¿no?, de San Martín, donde ha logrado, perdón, la Universidad del Pacífico, disculpen, donde ha logrado también especializarse en administración de empresas. Él es actualmente docente en el Instituto de Educación Superior CPA, con más de 10 años, y ha tenido también contactos en el extranjero, donde ha trabajado en la banca norteamericana. Y gracias a ello nos transfiere parte de su bagaje profesional y su propia experiencia acerca del comercio internacional, que ha logrado ser su especialidad. Y en esta oportunidad lo dejamos con el magíster Alfredo Huaynas Peñafiel en el desarrollo de su tema, las perspectivas de las exportaciones no tradicionales en el Perú. Bienvenido, magíster Alfredo Huaynas. Puede usted hacer uso de la palabra. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Nuevamente, mil disculpas por la demora. Ya estoy cercano a mi casa, desde donde voy a dictar, pero vamos a dar inicio con el tema específico de las oportunidades en comercio exterior en los productos no tradicionales. Bien, reiteradas gracias al señor Navarro por la presentación. En los últimos 20 años, a raíz justamente del boom de la agroexportación, de la inversión en agricultura, las exportaciones no tradicionales se han manifestado bastante sólidas, su crecimiento. El Perú, lejos de ser un proveedor de minerales, que lo es, ¿no? El cobre, el zinc, el molibdeno, el hierro, naturalmente el oro, también se ha vuelto un proveedor importante de alimentos, especialmente los alimentos frescos y los llamados superfoods o superalimentos. Por ese motivo, a la hora de poder prestar, digamos, el servicio de exportación para poder dedicarse al comercio exterior, es bueno aplicar la mercadotecnia, el denominado marketing, al comercio exterior. Siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, cuando uno revisa esta data sale de la SUNAT, lo ha hecho la AGAP, que es la Asociación de Gremios de Agroexportadores y Productores. Ve uno que tenemos grandes socios comerciales. Quienes más compran las frutas y vegetales del Perú son los Estados Unidos, el Reino Unido, son cantidad de países y eso es sostenido. Desde el año 2001 se ven, porque las siembras, las cosechas, la habilitación de tierras se dio unos 5 o 10 años antes. Todo esto evidentemente tiene correlato con el programa de inversión en agricultura, con la pacificación que permitió justamente a los inversionistas ya tener la confianza suficiente para poder invertir en el campo. Siguiente diapositiva. Por favor. Acá vemos los productos, y eso es bien importante. Tenemos uvas de mesa, arándanos, tenemos palta, tenemos básicamente mucha inversión extranjera. Trajeron también lo que son los ajíes, llamados evidentemente capsicum, los capsicums con toda la variedad, incluyendo obviamente también la cebolla blanca, que no hay mucha costumbre de comer cebolla blanca acá. Si han ido por Barranca o por Supe y tienen oportunidad, pueden probarla, o sea, pueden morderla directamente. Es casi dulce la cebolla blanca y es un buen producto de exportación. Lo mismo el ají paprika y otros productos que, bueno, están ahí en la tabla. El Perú es un país muy biodiverso. Todavía no se está exportando, por ejemplo, pitahaya o camu camu, que son productos más nativos, digamos, menos conocidos, son exóticos para el resto del mundo. Y entonces, siguiente diapositiva, ahí se ve esas curvas de crecimiento, ¿no? Principalmente en lo que son cifras. Siguiente diapositiva, por favor, que es la de frutas. Y bueno, la siguiente obviamente es de hortalizas. Ahí está, frutas frescas en millones de dólares. Abajo ven cada una de las variedades, ¿no? El mango,
la uva de mesa, ¿no? Pero en general, la tasa ha sido totalmente hacia arriba. Los productos naturales son muy, muy bien demandados. China también compra, ¿no? Y en menor medida, dentro de lo que pude revisar, también se está exportando el maíz morado por la gran cantidad de antocianina, que es un producto, la antocianina es anticancerígeno, antienvejecimiento. En realidad es antioxidante. Cuando nos oxidamos, cuando absorbemos cantidad de oxígeno, las células se van desgastando. Por eso el término antioxidante alude justamente a la capacidad de rejuvenecer. Y la siguiente diapositiva les voy a mostrar en vegetales. Ahí está la palta, y sí me parece que está... Bueno, los productos, fíjense, esto es bien importante, a nivel mundial somos el número 1 en espárragos. O sea, somos el país que más exporta espárragos por la cantidad de área. Nuestras producciones de espárragos son buenas porque tenemos una gran franja desértica en la costa que permite su crecimiento y además un buen clima, o sea, es cálido, ¿no? Nuestro invierno es un invierno de 14 grados, por lo menos en costa, en Lima, y eso ya es bastante, digamos, interesante, y sube hasta 25, 30, ¿no? Estamos en el tercer lugar en el mundo en producción de palta, avocado. Se le dice avocado en inglés. En uva, ¿no? Que es la uva de mesa principalmente, la famosa Red Globe, ¿no? Porque es bien turgente. Sí se puede masticar, se puede prácticamente pelar, ¿no? Tiene una cáscara gruesa. Y eso es muy, muy atractivo a la hora de poder enviarlo básicamente en contenedores congelados y el viaje pues dura 60 días. Pero en países bastante fríos es perfecto porque así logran asimilar el producto de la vid, que básicamente son las famosas fitoquinas, me parece. Justamente es muy, muy saludable el tema de la uva. Cítricos, tenemos tangelo, mandarina, naranja, mango también, el quinto productor mundial de mango. Hay muy buen mango en Kenia, para que lo tengan presente. El octavo lugar en capsicum, todo lo que son las variedades de ají, rocoto, ají amarillo, ají limo. El puesto 9 en arándanos y el 10º puesto en cebolla blanca. La cebolla blanca se consume mucho en Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, actualmente, redundando, el Perú exporta en frutas, arándanos, uvas, mandarina, ¿no? Menestras, los capsicums, y en granos no solamente estamos hablando de pallares, frijoles, sino también cacao y café. El tema de cacao y café, además, ha tenido un gran crecimiento por los programas del USAID, ¿no? Para sustituir los cultivos de la hoja de coca nativa, que naturalmente es muy saludable para chachar, para generar el alcaloide, que es un energizante, pero viene siendo muy mal utilizada por traficantes para hacer lo que es la pasta básica de cocaína, que sí es un producto nocivo, ¿no? Para la salud, es un estupefaciente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué vamos o qué se puede exportar? Vieron que hay una gran variedad, ¿no? Siguiente. Los productos naturales pueden ser frescos o pueden ser procesados. Esa es la famosa agroindustria. No solamente el ají se puede estar en seco, sino se hace ahora esta crema de Alicorp, ¿no? La Uchuputa y otras, ¿no? También está Damper Trujillo, que hace básicamente palmitos, espárragos, el pimiento piquillo, también jugos, y evidentemente los risings o los secos, como son justamente las pasas y otras que tienen son superalimentos. Siguiente, por favor. Como le decía, ¿cómo se puede ingresar a un mercado extranjero? Ahora, hay 5 maneras. Siguiente. Fíjense, la primera forma es de forma indirecta. Es decir, el productor local busca un exportador. El exportador es un intermediario y él es el que exporta, él asume básicamente la responsabilidad de los documentos,
¿no? Tanto ante el banco, la carta de crédito, o el Airway Bill, si es por aéreo, el Bill of Lading, el conocimiento de embarque. Tiene todo el conocimiento de la parte logística. Así que, digamos, muchos, por ejemplo, productores de café en Villarrica, que es un café con denominación de origen, exportan de forma indirecta. Punto de vista, disculpen la interrupción, Antonio. El palmito, por ejemplo, se produce acá y se consume poco. El espárrago, lo mismo. Es triste, pero gran parte se exporta y el consumidor local no está acostumbrado. Y naturalmente la exportación directa. Cliente allá y le envían los productos. Ahora, normalmente ahí ya va a haber quién te está comprando. Te puede estar comprando otro intermediario. Él es el que se lo va a mandar a las cadenas, a los supermercados, hasta que llegue finalmente al consumidor final. La tercera vía sí es, evidentemente, cuando ya hay un control directo. Más bien, en este punto yo quería pedir, bueno, voy a hacer una pausa porque voy a entrar a la cochera y continuamos ya desde la máquina para que sea mucho más fácil y mejor, ¿no? Va a ser una interrupción de brevísimo término, literalmente. Así que si me dan una pausa de menos de un par de minutos, por favor. Se escucha. Ya, ok.
En tanto hace su retorno el expositor, nosotros quisiéramos que los alumnos de provincias reflexionen sustantivamente sobre los productos que tienen origen agrícola y que puedan realmente tener éxito en el mercado internacional. Como ustedes pueden ver, hay algunos productos que tienen una demanda en crecimiento y esos productos deberían ser considerados por ustedes al momento de elaborar sus investigaciones o sus proyectos empresariales al finalizar sus estudios en CPEA. Y también pueden aprovechar el asesoramiento de sus profesores en comercio internacional, como el mismo profesor Alfredo Guainas Peñafiel en este momento. Otra recomendación importante es que los alumnos de todos los ciclos deben de preparar resúmenes de las 3 conferencias y a sus profesores que tienen más horas en de una determinada asignatura o unidad didáctica, a ese docente tienen que hacerle llegar sus resúmenes. Aquel docente que tiene mayor cantidad de horas en el ciclo donde ustedes actualmente están desarrollando, sea administración de empresas o contabilidad. A ese docente háganle llegar sus resúmenes de estas conferencias con el propósito de que sean considerados con algunos puntos en esta unidad del semestre 2021-1 y puedan tener ustedes una mejor calificación y promedios. Muchas gracias. A usted, ahora sí adelante, magíster. Para compartir pantalla directo de la exposición, ¿puede? Bueno. Bien, nos habíamos quedado en el tema de las exportaciones y su crecimiento. Ahora, el Perú actualmente exporta frutas, vegetales, los famosos superalimentos, que son la quinoa, la quilicha, la maca. Inclusive estos fueron muy bien promovidos por la National Aerospace. ¿Ahora me escuchan? O si no... ¿Ahora me escuchan? Sí, profesor. Sí, perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Como le decía, la quinoa, la quicucha fueron muy bien promovidas por la NASA, la National Aerospace Agency, porque los astronautas se dieron cuenta que con estas gramíneas tenían mucho más energía y mucha más lucidez. Y esto es algo que naturalmente ya existe en nuestro país de forma ancestral y se consume. Otra vez, en las grandes ciudades todavía no se está consumiendo. La gente prefiere el cacao, el Milo, o prefiere el café, que son los dos productos que está promoviendo la USAID para sustituir a la coca, pero falta, yo diría, ahí un cambio cultural para que la gente consuma más quinoa y más kiwicha. En el tema de las menestras, es el mismo tema, es el mejor proveedor de hierro, ¿no? Tienes Frijolpalo, Castilla, Avar, Berja. Actualmente el Perú exporta capsicum igual, por favor no pinten la pantalla, páprica, piquillo, el chile, el ancho, la cayena, que es bastante picante, y los granos, donde están obviamente el café y el cacao. 60% de la variedad de cacao es peruana a nivel mundial. Yo les invito a darse una vuelta, por ejemplo, por la región San Martín, Tarapoto específicamente. Siempre incluye una visita a la fábrica de chocolates Orquídea, fabricante local, y muy buena calidad de cacao. Este chocolate también lo pueden conseguir en Lima, en Vivanda, en Wong, pero en sí, para que se den cuenta de la alta calidad y el gran potencial de crecimiento que tiene la agroexportación. Entonces, ¿qué podemos exportar? Productos naturales, sea frescos. Esta porción, la mitad de la porción, es específicamente extraída de la página web de la AGAP. Visiten la página web de la AGAP, la Asociación de Gremios de Productores Agrarios, donde están el arándano, la alcachofa, los cítricos, los espárragos, que somos el primer productor de espárragos ahorita en el mundo, la granada, el mango, la palta, el pimiento quillo y la uva, especialmente la uva de mesa. Fíjense con este tema, la pandemia y la cuarentena no frenó la agroexportación, la producción siguió y la demanda también.
Es más, gran parte de la producción peruana, por su alta calidad, sigue en alta demanda, casualmente para evitar la caída en los niveles de inmunología de la población. Y estoy hablando de la población mundial, no específicamente de los 33 millones de habitantes peruanos. Entonces, eso es un punto a tomar en cuenta a la hora de ver exactamente qué exportar. Y la otra opción son los productos naturales procesados. Ahora bien, los niveles de calidad para generar confianza en el extranjero, evidentemente serían los frescos y que ellos los procesen. Es lo que realmente ocurre en el mercado. Pero uno ya puede enviarlo, especialmente por la comunidad peruana que hay afuera, que ellos son los que piden justamente el zanca, el uchucuta, y muchas veces el palmito, el espárrago, la chicha y otros productos peruanos que lo consume la comunidad peruana. Entonces, es otro mercado, tanto en Japón, Estados Unidos, gran parte de Europa, hay una comunidad peruana, una colonia muy fuerte, ¿no? Entonces, también se toma en cuenta. ¿Qué formas tenemos entonces de ingresar al mercado extranjero? La primera, como les señalaba ya, son la exportación indirecta. El productor le vende a un exportador, el exportador hace el negocio, hace el proceso de comercio exterior, lo empaca, saca las autorizaciones, lo envía, ¿no? Paga el flete y hace lo que es el tema de los precios, ¿no? Free on board, todos los 5 terms, cost, insurance, right, y cobra, evidentemente, por carta de crédito, transferencia bancaria, según SWIFT. Entonces, ahí es indirecta. La mayor parte de productores agrarios en nuestro país, les citaba justamente el caso de los que producen mango en Piura, de los que producen café en Villarrica, hacen todo esto para exportación, todo se va al mercado extranjero, pero ellos no lo exportan. La siguiente entonces es la exportación directa, cuando directamente habían tanto empresas como cooperativas en su momento que exportaban directamente. La otra es la concesión de licencias, cuando ya uno tiene el contacto, ya viajó, ya tuvo oportunidad de estar en el mercado exterior y conoce, y entonces puede simplemente empezar a firmar contratos, ¿no? Y concede esta licencia. Luego ya es formar una empresa conjunta, una inversión para desde allá importar, con lo cual se involucran los famosos precios de transferencia. Es una tasa muy atenta a eso, porque entonces ahí uno el margen lo está llevando fuera del país. Y finalmente la inversión directa, cuando uno pone la empresa fuera. En el caso peruano, empresas exitosas que han logrado inversión directa en el exterior, están los hermanos Añaños, la familia Añaños, ¿no? Con Big Cola, que tiene en casi todo el mundo, y evidentemente el producto no es que se exporte, sino la marca en sí logró tanta fama en el Perú que fuera también se consume. Entonces, esas son las 5 formas para ingresar a un mercado extranjero. Uno empieza primero por exportar indirecto, luego directo, y así va llegando. Cada uno de los pasos involucra más compromiso, más riesgo y más control en el potencial de la utilidad. Ahora, ¿qué estrategias se puede aplicar en la empresa agroexportadora? Porter. Michael Porter nos habla de la ventaja competitiva. Ahí tienes el objetivo estratégico, tu diferenciación en el sector, y puedes ser líder en costos, o si estás en un segmento muy enfocado, ¿no? Puedes ser por el bajo costo o por la atención al segmento. En este caso, por ejemplo, siempre es nichos. Es muy difícil exportar cebolla o limón, el limón sutil que tenemos en el Perú, que es muy ácido y muy pequeñito, porque afuera no lo conocen. Prefieren el limón Lima, que es mucho más grande, ¿no? Y también tiene más pepa. Y claro, también más jugo, pero no es tan ácido. Con un solo limón sutil tienes una buena limonada. Afuera son como con 3 y no son tan ácidos. Ahora, en el tema de costos en agroexportación, sí, somos líderes, pero por un tema de que acá la gente tiene un ingreso per cápita bastante bajo, y eso lamentablemente ya es un tema también de responsabilidad social. La mayoría de empresas deberían incluir dentro de su programa de contrataciones una porción de la utilidad para que no se vea como simplemente bajo costo por un tema de tierra o de mano de obra, sino que se enfoque al segmento y se logre esto, ¿no? Entonces, esa sería una gran estrategia en oportunidad de la empresa agroexportadora. Siempre ver en qué nos diferenciamos. Y ahí está el factor clave. El mango de Kenia es más chiquito, ¿no? Y lamentablemente tiene más plagas.
por el bajo acceso a pesticidas. En nuestro país prácticamente es libre el uso de pesticidas, entonces tienes una fruta bastante buena a la vista, ¿no? Y grande. Y por el clima es muy pulposa. Entonces eso ya es un factor diferenciado. Y ojo, que estamos hablando de la misma variedad, ¿no? Entonces ahí uno se diferencia. Igual pasa con la palta fuerte y la palta Hass que hay en Apurímac, por ejemplo. Siguiente. La estrategia de agroexportación. Entonces la misión es mantener un crecimiento sostenido en ventas, logras los mercados y primero el tema de la utilidad va a ir de la mano del costo, porque gran parte, aunque no lo crean, se va en flete. Eso sí es así. Importamos muchos productos de estos países, entonces los barcos vienen y digamos van vacíos, pero nos cobran evidentemente el flete para regresar. Y eso es muchas veces muy parecido al precio por kilo de nuestros productos, porque nosotros, los mismos productores, no hacen en su estrategia de costos el tema del valor obra, sino valor residual. Entonces, eso también es importante. Productos de calidad, la calidad peruana es muy comprometida, la puntualidad en el servicio, para esto son los calendarios de siembra y cosechas, y bueno, tener a la fuerza laboral motivada. Últimamente, un sector de una marcada tendencia quiso, digamos, minar este crecimiento y no lo logró. Claro, lo que logró, sí, claro, fue bajarles los ingresos a los trabajadores, o sea, todo lo contrario de lo que querían. Pero el sector sigue en crecimiento. O sea, desde ese punto de vista no hay ningún problema. Entonces el compromiso con la comunidad y el medio ambiente sigue ahí. Ahora, ¿qué productos? Fíjense, en el tema de productos ya ahí ampliamos un poco más que solamente la agroexportación, que es importante. Dentro de los no tradicionales también tenemos, por ejemplo, las prendas de vestir. Tenemos mucha competencia de China porque llegan ya hechas, pero el algodón Pima, el algodón peruano, en general es muy bueno. Entonces se da el caso, por ejemplo, de la fábrica Ritzy, que está en el Perú, que opera bajo licencia de Ralph Lauren, que hacen todo el producto acá, y el diseño viene de afuera, y la utilidad realmente queda afuera. Pero eso ya por un factor de mercado y un diseño del mercado externo, y eso escapa a la realidad peruana. Nosotros somos menos fabricantes. Entonces, hay tres niveles en el desarrollo de un producto. El producto básico, porque contiene lo esencial. El producto real, que es lo que el consumidor finalmente recibe. Y el producto enhanced, aumentado, mejorado. Normalmente le dicen enhanced porque en actividades de comercio exterior el idioma normal es el inglés. Entonces, el producto básico soluciona el problema o necesidad. Los consumidores compran algo. Y eso, por ejemplo, azúcar, ¿no? Tú compras azúcar, puede ser rubia, puede ser edulcorante, puede ser blanca, etc. Pero es azúcar, finalmente es algo para endulzar. En el ejemplo que pongo acá en la diapositiva, un polo. Un polo básicamente es una prenda de vestir que tiene dos mangas cortas, un cuello y sirve para cubrir la parte alta del cuerpo. Listo. Ese es el producto básico. Hasta ahí tenemos un polo como ejemplo. En el caso del azúcar, pues, puede ser simplemente azúcar rubia, ¿no? Un producto real ya incluye eso que el consumidor desea, eso que le es tangible, lo que puede con sus sentidos ver, tocar y sobre todo hacer sentir que está comprando algo. Entonces, los 5 elementos en los productos son el diseño, el estilo, las características, la calidad y el empaque. Que si bien está al final, es importante porque no es lo mismo dar tu producto en un cartón bien doblado, con unas grapas de plástico, en una bolsa transparente, que darle el producto pues prácticamente al peso, simplemente doblado y al lado de otro, ¿no? Eso también tendría un elemento contaminante. Entonces el empaque es importante, pero en sí lo que el consumidor desea es algo que lo distinga, que lo caracterice. Por eso el estilo y el diseño son importantes. Entonces, en el ejemplo, teníamos antes un polo, ahora es un polo con cuello B. Ya es un estilo. Y es de una marca determinada, el diseño Reebok. Y el color, bueno, es un color crema o marfil. Entonces ya no es un polo genérico, básico, esencial, es el producto real. ¿Qué sería entonces un producto aumentado? Un producto aumentado ya trae una mejora integral de los beneficios.
Es decir, el consumidor siente que está llevándose un beneficio adicional y se siente bien de participar en ese proceso de compra. Es decir, por ejemplo, volvamos al caso del polo. Es un cuello B marca Ribo, color crema, pero elaborado con algodón orgánico. Y además obtiene la certificación Fair Trade, que es de comercio justo, que quiere decir que en el proceso de producción nadie ha perdido. Es decir, tanto los trabajadores han sido bien remunerados, como los proveedores han sido respetados en su calidad y sus términos, como todo el proceso de producción en sí no involucra un ápice de corrupción. Y estas son entidades normalmente europeas que hacen este tipo de certificaciones, ¿no? Entonces, vienen los peritos, puede ser Lloyds, puede ser SGS, puede ser Bureau de Veritas, Vivac ahora, y entonces ellos revisan que en efecto cumpla con eso y le dan el certificado de Fair Trade. Y el consumidor extranjero se siente mucho más inclinado a comprar un producto a la venta nacional. El mercado o el público consumidor no tiene un ámbito geográfico. Definitivamente es, digamos, no es lo mismo vender en Arequipa que vender en Puno, no es lo mismo vender en Abancay que vender en Ayacucho, Lima, Trujillo, Piura o Chiclayo, Tarapoto o Iquitos, ¿no? Entonces, tienes que ver exactamente cuál es su clima, cuál es su población, cuáles son sus costumbres, ¿no? Cómo son sus estaciones del año. Demográfico, ya te vas a la población misma, el estudio del grupo etario, la edad. Las familias son familias amplias, son familias cortas, los ingresos y evidentemente el género. No es lo mismo venderle a hombres que venderle a mujeres. Hay un largo etcétera en el tema de cómo es la población. La distribución, evidentemente puedes vender en el mercado, puedes vender venta ambulatoria, puedes vender por internet. Hoy en día la pandemia ha demostrado que la mayoría de consumidores prefiere comprar por internet y que se lo lleven al domicilio. Era impensable antes, los niveles de confianza eran muy, muy bajos porque preferían ir, ver, tocar, comprar, pagar, probárselo. Hoy en día eso quedó de lado, la tecnología permite tranquilamente hacer una transferencia bancaria, esperar que llegue el producto y entonces, si no está uno de acuerdo, hacer un reclamo y la tarjeta de crédito extorna, es decir, te devuelve el dinero. Y si no fue con tarjeta de crédito, igual le pagas solamente el delivery, llega el producto, lo ves, estás de acuerdo, en ese momento pagas lo que recibes. Entonces ya esos son nuevamente aspectos de distribución, cómo en sí funciona. En el caso del comercio exterior, casi tendría que haber un alto nivel de confianza para carta de crédito. Carta de crédito quiere decir que se abre un instrumento bancario con lo cual uno puede recibir avances en cuenta, el famoso advance account. De hecho, la carta de crédito tiene las siglas L/C, que es letter of credit, o sea, carta de crédito. Y el banco lo que dice es, mira, como ya este comprador, este importador extranjero te está comprando, yo te puedo ir avanzando dinero para que hagas la producción y tengas todo. Pero evidentemente evalúan al cliente. Pues si el cliente incumple, el banco se hace responsable. El banco nunca pierde, simplemente dice, mira, ¿por qué no cumpliste? Ahora simplemente lo castigan, le cargan todos los gastos y el importador extranjero no perdió dinero. Entonces, es un tema bien importante a la hora de exportar, ver si logras con carta de crédito. Y si no, va a ser Telex Transference o TT. Ahora es SWIFT, transferencia bancaria igual, electrónica. Pero para eso, ahora se voltea. Uno tiene un nivel de confianza muy alto en el que compra afuera. Entonces, nada cuesta que si uno está siendo un exportador que supera normalmente los $250,000 por lotes, mandes, le pagues el pasaje a alguien que sepa el idioma y vaya a recibir la mercadería, de tal manera que llega al puerto extranjero, digamos Rotterdam en Holanda, que es la puerta de entrada para toda Europa, ¿no? Y certifica, toma fotos, filma videos, ve la calidad, de que esté turgente la uva, de que no hayan pérdidas. Evidentemente habrán algunas mermas, pero son porcentualmente ínfimas, menos del 3%, 2%. Y certifica y obviamente cobra. Y rápidamente dice, mira, llegó muy bien, ya no puedes decir que
se perdió la mitad en el camino, se hundió el barco. Falso. Simplemente antes han habido muy malas experiencias, gente que quería exportar y confiados se enviaban 2, 3, 4 y el quinto contenedor ya no enviaban más porque no le estaban pagando. Y era un problema serio. El tiempo, otra vez las estaciones, los eventos, la estacionalidad y los estilos de vida. ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué los motiva? Por religión, por ejemplo, tratar de vender pisco a los árabes es en vano. Su religión les prohíbe tomar licor. Toman café. Y viceversa, ¿no? O sea, tratar de venderle cerdo también, no comen cerdo, es un tema religioso. Entonces ahí es un asunto de ver los estilos de vida. Entonces esos son los criterios para segmentar. Ya les digo, eso es para tanto comercio exterior como en realidad se puede aplicar acá. Los criterios de segmentación en cuanto a ubicación tienen que ver con la distancia para enviar tu producto desde el mercado industrial. Ya no es solamente el mercado de consumo, sino ya estamos hablando de proveedores. El tipo de compañía a la que vas a atender. Y es que pasa mucho que, digamos, uno exporta para que a su vez allá lo procesen. Es decir, uno exporta ingredientes, pecanas, maní, y termina dentro de un chocolate, dentro de una barra de chocolate que la hacen en Suiza o que la hacen en los Estados Unidos. Pero el producto es peruano. ¿Se dan cuenta? O sea, una porción termina siendo un ingrediente. Entonces, la compañía, tú tienes que ver que ellos tomen las decisiones correctas en base a la calidad de tu producto. Para eso uno envía muestras primero. En exportación, sobre todo en agroexportación, funciona mucho el muestreo. Es decir, les van a pedir muestras. Tienen que enviar 100 gramos, medio kilo de producto y allá evalúan y se dan cuenta si vale la pena o no, si les sirve. Y características del comportamiento, cómo van a pagar, ¿no? Cuál es su nivel de afluencia, su poder adquisitivo. En base a eso ven su capacidad de compra, porque no es lo mismo que te digan te pido 2 toneladas semanales que una sola vez. Si te va a pedir 2 toneladas semanales, también tú tienes que ver si vas a poder conseguir y reunir la cantidad de producto. Entonces, ese es un buen criterio de segmentación, porque si uno quiere entrar a supermercados, por ejemplo, lo primero que tiene que decirles, el producto, sobre todo en productos naturales, no se produce todo el año. Entonces, va a llegar tal fecha y va a llegar tal cantidad. ¿Por qué es importante eso? Porque allá, en base a eso, hacen la valorización o el precio a su público consumidor. ¿Se dan cuenta? Todo depende de la estación del año. Ahora, vamos al precio justamente. Si se dan cuenta, estamos revisando las P's del marketing, ¿no? Hay 2 preguntas a la hora de fijar precios. La primera es, ¿cuál es el precio en el mercado? O sea, el que ya existe en el competidor. Hay distintos niveles. Consumidor y productor, minorista y distribuidor, ahí está el margen. FOB y CIF. Free on board es cuando tú lo pones en el puerto, listo para exportar. Y CIF es cuando ya incluye el insurance, que es el seguro, ahí está la I, y el freight, que es el flete. Entonces, FOB siempre va acompañado de Callao, porque es el puerto, o FOB Paita, o FOB Hilo, ¿no? Del puerto de embarque. Y CIF va acompañado del puerto de destino, normalmente, ¿no? Rotterdam, New Haven, depende de a dónde exportes. Yokohama, si vas a Japón, etc. Y la segmentación por uso y por tipo, lo que habíamos visto en el tema de segmentación. Entonces, ya ves tú en el mercado cómo está un producto, cómo es que realmente podrías ponerlo. Y luego, ¿cuál debería ser tu precio? Porque claro, ese es el producto que ya existe, pero tú tienes que también tener una estrategia a la hora de fijar los precios. Una buena es la del price taker, price maker, es decir, el que toma, el que acepta un precio y el que fija un precio. Es decir, muchas veces pasa que uno dice, mira, tengo, vamos a ponerle, mango. Y tú dices, mi mango sale a tanto por kilo, tonelada, normalmente por tonelada o por contenedor de 20 pies. Y ellos no te consideran pues un buen price maker, porque dicen, bueno, acá el mango llega de Kenia, llega de otros países, y entonces hay competencia, y en esa fecha que usted va a entrar al mercado hay mucho mango, así que no se paga más de, y te dicen, ese es realmente el policy maker, el que hace los precios. Y entonces ya te quedas tú como alguien que acepta los precios. Price taker, price maker son 2 caras de la misma moneda.
Esa es la negociación pura en un libre mercado, que es el mejor asignador de la famosa justicia social. Costo y precio. Tienes un monto X para elaborar, para poder producir, para poder enviar, y todo eso son tus costos, más una ganancia, y ese es el precio. La diferencia entre el precio y el costo es el margen, o sea, la utilidad. Y finalmente, la estrategia para poner los precios. Y eso ya va a depender mucho, otra vez, de los factores adicionales como la distancia, el clima, la motivación. Fíjense, vender champaña todo el año debería tener el mismo precio, pero ocurre que la champaña se consume muchísimo en Año Nuevo. Entonces, desde noviembre, ojo, un mes antes, los precios empiezan a tener fluctuaciones por la especulación. Muchos supermercados empiezan a llenarse de mercadería, su inventario crece, ¿no? Se estoquean, como se dice, por eso pueden atender la gran demanda de diciembre y principios de enero. Que si no lo hicieran, luego simplemente no encuentran productos. Entonces, eso forma parte también de la estrategia. Ahora, esto de acá salió mal. Sabía que esto podría pasar. Fíjense, los límites. El frijol Castilla granel promedio, por ejemplo, está a $1, ¿no? FOB. Eso es lo que reporta SUNAT. Pero si tú tienes un costo de 50 más un margen de 15, te cuesta a ti 65. No es que vas a ganar 35, sino que ese es el margen que hay, los 35. Entonces lo lógico sería que uno intente vender a la diferencia. Acá, de acá. Esto se salvó mal. Es decir, a 96 centavos. No pasar de $1, porque simplemente sales del mercado. Vamos a volver a intentarlo. No se corrigió. Esto de las flechitas lamentablemente se movió, pero no altera la esencia, ¿no? Esto era en el ejemplo. Bien, sigamos. Ahora, la plaza, el mercado, ¿hacia dónde uno va? Canales de distribución. Productor a consumidor es directo. En el caso de comercio exterior, eso no pasa. Hay intermediarios. Va a ser muy raro que un productor local llegue hasta el consumidor. El consumidor puede estar comprándole a un minorista, eso es corto. Es decir, el productor le vende al minorista, pero normalmente el minorista compra por menor. Tampoco suele darse. Largo, el productor le vende a un mayorista, el mayorista le vende por lotes a los minoristas y los minoristas le venden por unidad al consumidor. Ahora, en el famoso sistema vertical, productor, mayorista y minorista están, como se dice, en back office, totalmente lejos del consumidor. Entonces el consumidor no tiene manera de saber. Y eso es cierto, especialmente, por ejemplo, en licores. Uno ve los precios, por eso los precios de transferencia son importantes, de licores a nivel de la región. Cuánto te cuesta un Baileys en Santiago, cuánto te cuesta un Baileys en Buenos Aires, cuánto te cuesta un Baileys en el Perú, y aún al tipo de cambio en dólares va siendo lo mismo. Y uno diría, ¿por qué cuesta lo mismo? Si evidentemente el Baileys se hace, ¿no? en el extranjero, ¿cómo va a llegar a todos por el mismo precio? Porque hay un margen que les permite hacer eso. Normalmente hay mucho stock en Panamá y desde ahí lo van distribuyendo. Entonces, esto es un sistema vertical. Obviamente el minorista es detallista, es una explicación que se da ahí, ¿no? Venta directa al consumidor. El consumidor es el usuario final. Y el mayorista es quien se dedica a comprar grandes volúmenes para a su vez vender por lotes, pero pequeños lotes. No vende por detalle, no vende unidades, vende por lotes. Entonces, eso es los canales de distribución. Ahora, ¿cómo es en el tema de la exportación? Ahí ya se va desagregando. El productor le vende a un exportador. El exportador que sí está involucrado con el tema de comercio exterior, toda lo que es la cadena de suministro, la parte logística, ¿no? El contratar los agentes de aduana, la naviera, obtener un espacio, ver si va a ser un contenedor consolidado o como carga suelta, que en realidad casi ya no hay carga suelta, siempre se consolida en un solo contenedor, y
va a tener que contratar eso. Y esos agentes, ¿no? De aduanas, agentes de la naviera, en inglés a la gente se dice broker. El broker se lleva también un porcentaje, 5 o 15%. Y ya entonces el restante porcentaje está en el importador que procesa, porque a la fruta se la clasifica por tamaños, lo que se llama el calibre, ¿no? Hay importadores que no lo hacen, simplemente de frente lo mandan a un distribuidor, una tienda que procesa heladerías, restaurantes, hoteles. Hay importador que distribuye a minoristas, a bodegas, a tiendas especializadas, delicatessen le dicen. Y hay importador que es mayorista y distribuidor. O sea, él compra grandes volúmenes y los va distribuyendo a supermercados. El supermercado sí le va a vender al consumidor. La tienda de delicatessen o tienda especializada, o sea, la bodega, le vende al consumidor. El mayorista no le vende al consumidor, le ha vendido a un transformador, un restaurante, una heladería, un hotel que necesita producto agrario y se lo vende al consumidor ya transformado. La alcachofa, el espárrago, el palmito en un plato de comida para que lo pueda consumir, ¿no? Y los distribuidores que básicamente venden normalmente a un precio al barrer y hay algunos consumidores que sí van y se interesan por ese tipo de producto. Entonces, ese es el flujo, digamos, de cómo es que se va haciendo la cadena de suministro del producto exportado. Este es un ejemplo de ProExport Colombia, así como hay ProChile, ¿no? Y está también el Viva México, y en nuestro país tiene el PROM Perú, que en realidad, no voy a hablar mal, pero en algunos casos están en ayunas, no coordinan bien con las embajadas, no coordinan bien con los representantes comerciales. En todo caso, se podría hacer mucho mejor. ProChile, cuando uno ha tenido oportunidad de participar en ferias en el extranjero, recibe en el aeropuerto al productor, al exportador peruano. Le ayuda con la agenda, le ponen la embajada a disposición para hacer degustaciones del pisco, por ejemplo, del pisco chileno. Y lo mismo con el programa Viva México, que realmente es muy, muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. O sea, cuando participan, por ejemplo, en las ferias estas en Londres, llevan mariachis, hacen degustación de la palta, ¿no? Que le llaman guacamole, que es la salsita. Y los stands peruanos están a su suerte, literalmente. O sea, si el exportador peruano tiene buena espalda financiera, hace su esfuerzo, alquila una pantalla, pone videos y atrae, ¿no? Pero llamas a la embajada y te contestan para cuando ya estás teniendo que regresarte de vuelta al Perú. Entonces, en Colombia el exportador, ¿no es cierto?, para poder llegar al consumidor final, en este caso de estudio en Japón, ¿no?, tiene que primero convencer a las cadenas de retail, un mayorista grande. Y luego así va a llegar a las comercializadoras. Y estos a su vez van a distribuir, porque así es normalmente en casi todos lados, a las tiendas de cadena, hoteles y restaurantes, supermercados, grandes almacenes y tiendas especializadas. Solo ahí se da el consumo final. Pero todo este esquema, fíjense, la gran ventaja es que ProExport Colombia ya lo estudió y es como funciona. Ahora, hay gente que piensa, es bueno venderle a la colonia peruana en Japón porque pagan precio. No tanto, son compatriotas fuera y saben cuánto cuesta el producto en Lima. Entonces ellos también podrían llevarlo, digamos, por correo, pero el problema es que allá sus aduanas se lo van a destruir. Entonces, que alguien se lo lleve, van a estar interesados, pero no piensen que va a hacer una pequeña fortuna con eso. Es básicamente un servicio. Y esa es la esencia del comercio, cuando uno da algo para satisfacer una necesidad, para que el consumidor pueda realmente sentir que ha satisfecho una necesidad. En el camino, claro, vas a poder ganar algo, pero no es que uno gane de frente y de buenas a primeras un montón. Ahora, distribución directa o indirecta, fíjense, depende de la cantidad de intermediarios, porque eso también es menor riesgo de cómo llega tu producto al consumidor. Si compartes los beneficios, evidentemente va a ser menos utilidad, pero va a haber más dedicación, estás comprometiendo cada vez más personas. El beneficio, claro, está en la habilidad del intermediario
y dependes de él muchas veces. O sea, si le exportas a través de él, luego querer llegar directo al consumidor no solamente va a ser innecesario, sino que va a ser completamente dependiente. Si vas por primera con él, la segunda también, la tercera ya luego un poco difícil salirse. Y los costos operativos sí van a ser altos porque hay intermediarios. Entonces, ¿de qué depende eso? De la característica del producto, de los patrones de distribución, cómo consumen el producto allá, y que el intermediario sea confiable, ¿no? Tenga capacidad, tenga buena experiencia. En distribución directa, más bien, ahí sí tienes el tema de la cercanía al consumidor final. El consumidor final, digamos, siente que realmente le están atendiendo. Cada envío es un riesgo, porque justamente, digamos, si el cliente no le gustó en esa oportunidad, va a hacer una queja directa y posiblemente no lo vuelva a comprar. El margen de beneficio es alto, pero claro, cuando hay más riesgo tiene que haber más margen. Y es necesario invertir en una red de distribución local, es decir, en el extranjero, con lo cual evidentemente hay mayor inversión. Pero controla los vínculos con las cadenas, ¿no? Estás invirtiendo más, tienes más control. En el del intermediario no tienes que invertir mucho, gran parte del riesgo también lo está asumiendo el intermediario. Y en cuanto a los factores, el famoso push and pull factor, o el factor de empuje y el factor de arrastre, es básicamente entre la oferta de compra y el consumidor va donde el minorista, y la capacidad del proveedor para darle al minorista y hacer que el consumidor compre. Entonces, tienes campañas promocionales, las famosas promotional campaigns. Ojo, acostúmbrese, todo en comercio exterior está en inglés. Suerte y agradezcan que no esté en chino mandarín o en árabe, porque son otros de los grandes potenciales consumidores. Pero, y esa es otra ventaja, el español es una de las lenguas más habladas a nivel mundial y tenemos la oportunidad de poder vender en toda Hispanoamérica, desde México hasta la Patagonia en Argentina, directamente, sin, digamos, mayores problemas lingüísticos. Entonces, pero igual estas estrategias funcionarían lo mismo, ¿no? El minorista compra un stock, o sea, una existencia del fabricante en base a la demanda y a su vez persuade al fabricante para que pueda tener una existencia. Y luego el cliente va a estar más interesado en comprar día a día. Tiene que estar el producto en el anaquel, ¿no? Esa es la famosa promoción en tienda, in-store promotion, ¿no? Y tiene que haber una fuerza de ventas debidamente, adecuadamente entrenada, ¿no? Para que empuje el producto, para que se pueda vender. Entonces, este fabricante usa la publicidad y la promoción para convencer a sus consumidores. El consumidor se le inserta la idea del producto y va al minorista a pedirlo, induciendo a que el minorista pida. Y el factor de empuje, el fabricante le dice evidentemente al minorista que haga ventas, que haga promoción comercial, para que a su vez, ¿no?, el consumidor final compre. Entonces, eso es, digamos, el esquema por el cual uno puede llegar a vender. Porque lo mencionaba cuando estaba camino acá. Pitahaya o Camu Camu son exóticos y seguirán exóticos porque nadie los conoce. Y ese es el asunto. Entonces, el factor de empuje, de arrastre es más alto. Ya por terminar, el empaque o el package, ¿no? Por eso es una de las P's del marketing, es muy importante. En el caso de la fruta fresca, se utiliza mucho el cartón con bastante impresión porque es más vistoso y porque le permite al producto, por ser natural, la humedad, retenerla o, bueno, digamos, no perderla, porque el cartón es higroscópico. Y en el caso de las botellas, tienen que ser de vidrio y tienen que ser transparentes. Y es loco exportar en plástico, porque no sabes las condiciones climatológicas que en alto mar va a resistir lo mismo que la presión, y evidentemente si llega a un país muy frío por temperatura se va a encoger y eso no va a ser muy bueno. El vidrio, en cambio, sí lo soporta y lo tolera mucho mejor, además de conservarlo con su sabor y con sus características inalteradas. El etiquetado, cumplir con las normas de cada uno de los países a los cuales uno va a exportar, especialmente en lo que es ingredientes, aditivos, que no tenga gluten, que esté libre
GMOs, que son los organismos modificados genéticamente, ¿no? El peso, el volumen, no solamente métrico, también si van a exportar, por ejemplo, a Estados Unidos, el sistema imperial, o sea, inches, pulgadas, o pounds, libras, en el peso, ¿no? O ounces, onzas, ¿no? En el caso de gramos, que son 31 gramos. La identificación de la empresa, bien identificada, una página web, un correo electrónico, cómo se usa y el país de origen, ¿no? Proudly made in Perú, por ejemplo. Fuentes de información para lo que es embalaje, ahí se los dejo, porque sí es importante el embalaje. Hay una asociación mundial, el World Packaging Organization, ¿no? Y ahí pueden ver específicamente para cada segmento cómo es que deberían cumplir con esa normativa internacional. En cuanto a la promoción, ya finalmente, en el marketing internacional, ¿no? Hay cosas que se logran con herramientas clásicas. Por ejemplo, acá vemos, ¿no es cierto?, una gigantografía en un bus, en este caso de los embutidos tiernitos. Entonces ves a todos los perros corriendo atrás del embutido y supuestamente el que los estaba paseando se ha quedado adherido al bus. Eso es una gigantografía, pero así es como se logra promocionar embutidos. Entonces, que la promoción de ventas en sentido estricto tiene que ver con publicidad y con relaciones públicas. Publicidad son los mensajes de comunicación pagados de carácter comercial que se difunden a través de medios masivos. Hoy en día se usa mucho el internet, los podcasts, el Facebook, obviamente en Spanish, en inglés, en el idioma al cual vayan, ¿no? Hay gente que exporta de Alemania y cree que con el comercial en inglés basta. Evidentemente no, porque el alemán prefiere el idioma propio, alemán. Entonces, para poder venderles, siempre atráelos con algo que les resulte familiar, ¿no? Es un fenómeno intercultural, como lo dice justamente ahí la imagen. El posicionamiento ya es más bien cómo apelar a la emoción del consumidor, ¿no? En el caso de esta imagen de dos monitos abrazándose, bien divertidos, lo primero que se nos viene a la mente es cómo están, cómo los percibes, cómo se sienten. Y eso finalmente se graba en fuego en la corteza cerebral. La memoria emocional es de largo plazo. Uno puede llegar a los 90 años y olvidarse completamente de qué bailó en la primera fiesta o qué se sirvió, qué licor estuvo en la primera fiesta a la que asistió. Pero lo que no va a olvidar es si se sintió alegre o si se sintió triste o si hubo alguna pelea. La memoria emocional es de largo plazo. Entonces, la manera en que un producto o servicio es percibido por el consumidor es muy, muy importante. Apelen siempre a emociones. Bien, finalmente, la parte de relaciones públicas, esto tiene tiempo. Antes se mandaba correo aéreo, postal, fax, ya casi nadie tiene, y correo electrónico. Se llamaba por teléfono, también se enviaban muestras, y uno participaba en misiones comerciales. Averiguo en ADEX, averiguo en PROM Perú, averiguo en la Cámara de Comercio. Siempre hay misiones comerciales, ya se están reactivando, ¿no? Y uno puede ir a ferias llevando sus productos y obteniendo potenciales consumidores, y naturalmente para que ellos se retroalimenten, una buena página web. Conclusión: el marketing de comercio exterior agrupa actividades comerciales diseñadas para planificar, asignar precio, promover y dirigir el flujo de bienes y servicios de una empresa hacia los consumidores o usuarios de más de un país, con el fin de satisfacer sus necesidades. Ese es el fin máximo. No es solamente lucrar, sino hacer que el producto realmente llegue al consumidor y le dé satisfacción. Y en ese aspecto creo que el Perú es un país bastante diverso, bastante rico, y es nuestro deber hacer eso. Muchas gracias, más bien. Espero que hayan podido darse cuenta de todo el potencial que tenemos en exportaciones. Muchas gracias, Magíster Alfredo Huaynas Peñafiel. Queremos darle las más gracias, las más sinceras felicitaciones por este importante mensaje a los jóvenes en esta noche. Pero nos han hecho llegar los alumnos una pregunta y los docentes también, y queremos aprovechar su participación en ese aspecto. Los jóvenes están preguntando si el hecho de ser exportador hacia países del primer mundo, por ejemplo, podría dar lugar a que traigamos capitales en tasas, en condiciones más económicas que las que ofrece la banca peruana. Ese es uno, ¿no? Aprovechando que la tasa LIBOR de repente esté bastante baja en Europa,
en Japón o en Nueva York. Y en el caso de los docentes, consultan si pudiera haber, en el caso de algunos productos, alguna cobertura de precio o precio de refugio a nivel internacional, como las operaciones hedge, y si las bolsas del Perú o las bolsas internacionales pudieran aceptar esta posibilidad de los agricultores peruanos. Sí, en la primera pregunta, el instrumento que se utiliza es la carta de crédito. Cuando uno ya tiene bastante confianza y normalmente el importador envía a un representante y evalúa y pone garantías y evidentemente también contrata un seguro agrícola seguramente, se abre una carta de crédito. Este instrumento bancario, como lo expliqué de forma bastante breve, lo que hace es una obligación de compraventa internacional. Entonces, el productor peruano se obliga a tener la mercadería en su momento y exportarla al país que lo está demandando. Y el importador extranjero, a su vez, se compromete a través del banco a pagarle e inclusive avanzarle, eso es el famoso advance account, avance en cuenta, dinero para que vaya produciendo. Ese avance de cuenta se obtiene a un precio muy bajo. Es más, es cierto lo que dijo la London Interbank Operations Rate, o la tasa de interés interbancario de Londres, es la que básicamente rige al sistema bancario mundial. Por eso es que es tan baja. Es más, se han visto valores negativos, tasas negativas, o sea, donde básicamente te pagan por recibir el dinero, porque ellos necesitan colocar. Ya ese es un tema bancario, ¿no? De cómo presentan sus estados financieros, porque ellos son deudores de sus ahorristas y son acreedores de aquellos que reciben un préstamo. Entonces, en este caso, para poder cumplir, ¿no? Muchas veces se logran tasas muy, muy atractivas comparados con la banca local, por el tema además del riesgo. En cuanto a la segunda pregunta,